Un saludo a todos, bienvenidos a este espacio en el cual vamos a continuar estudiando los mandamientos, las leyes sacerdotales y en este caso, o este día, las leyes del mantenimiento del sacerdocio. Y estábamos hablando acerca de la rebelión de Coré, su séquito, y los hijos de Rubén que se juntaron con él. Y todos estos 250 hombres que se levantaron para presentar incienso a la puerta del tabernáculo de reunión, y ocurre algo: a Coré y a su séquito, a sus tiendas, fueron tragadas por la tierra, descendieron vivos al Seol, a la tumba, o sea, cayeron un sepulcro, una tumba, se abrió la tierra y descendieron allí y murieron. Vemos también que estos 250 príncipes del pueblo, hombres distinguidos, hombres que se encontraban dentro de la asamblea, dice la Escritura, fueron incinerados por el Eterno. ¿Por qué? Porque se presentaron a tomar atribuciones que no les corresponden. Buscaron ellos también ponerse al mismo nivel de lo que el Eterno había consagrado. Vemos que para estos capítulos el Eterno ya había consagrado a Aarón y a sus hijos para ser los sacerdotes. Nadie puede llamarse sacerdote si no pertenece a esta familia, o si alguien pretende llamarse a sí mismo un distinto sacerdocio, o una clase, una línea sacerdotal, un estirpe diferente, sea bajo el concepto o la bandera que quieran, no tienen una consagración del Eterno. Porque la consagración que se le hace a Aarón y a sus hijos, la sangre en el dedo pulgar, en el lóbulo de la oreja derecha, en el dedo del pie derecho, y el aceite también en esos mismos espacios del cuerpo de ellos, es la consagración. Los sacrificios que se hicieron son la consagración. No ha habido otra vez un sacrificio semejante o un ritual o ceremonial semejante para consagrar a ningún tipo de sacerdote, solamente al linaje de Aarón aquí sobre la tierra. Ellos tienen la jurisprudencia, si se quiere decir, dentro de lo que es este sistema terrestre para ministrar como sacerdotes. El ministerio de Yeshua es hecho sumo sacerdote según el orden del Melquisedec, del rey justo, el rey de justicia, a través de un juramento. Los sacerdotes, según el orden de Aarón, no fueron instituidos a través de juramento, pero Yeshua sí. Y una vez que se establece el sacerdocio de Aarón, queda desplazado de la tierra, se puede entender de esta manera, queda desplazado de la tierra el sacerdocio de Melquisedec, que estuvo vigente desde los días de Adán, los días de Abraham, los días de Moisés, hasta el tiempo que ingresó a tener vigencia el sacerdocio de Aarón. Son dos sacerdocios paralelos, no son contrarios, no son sacerdocios, líneas sacerdotales a las cuales uno opaca al otro o uno desplaza al otro, para nada, son paralelos. El sacerdocio de Melquisedec es superior, así lo describe la carta de Hebreos, y a todas luces es superior, porque este está ministrando en el Mishkan original, del cual Moisés estuvo presente, miró y se le dijo: haz conforme al modelo de lo que se te ha mostrado aquí. Y él vio allí el trono, el arca, vio allí un mar de bronce, vio allí el altar de oro, vio el altar de bronce, vio todas estas cosas que se describen en la visión de Juan en el libro de Apocalipsis, los 7 luminarias, que es la menorá. Todo esto que Juan también ingresó a ese lugar y lo vio, estuvo Moisés ahí, y Yeshua, el Mashiach, está ministrando en ese mismo lugar, está ministrando allí. Entonces, no es un sacerdocio que desplaza o abroga el otro sacerdocio, y esto tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque existe hoy una corriente dentro de las raíces hebreas en las cuales el pueblo empieza a creer y se le ha dicho de que son sacerdotes según el orden de Melquisedec, lo cual es un error. No existe eso aquí en la tierra, y dice somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Eso no es lo que en la Escritura nosotros podemos ver que sea avalado. Porque si alguien dice yo soy ese sacerdote de acuerdo a esa orden, pues ¿dónde está tu consagración? ¿Dónde está eso? No ha ocurrido. Al único que se le dio juramento para levantarlo como sacerdote según esa orden es Yeshua, que es de la tribu de Judá, y no ha habido más. Él es sumo sacerdote y ministra en los espacios celestiales. Mientras estemos aquí en la tierra, estamos sujetos al ministerio de los sacerdotes, del sacerdocio de la casa de Aarón. Son cosas que debemos tener en claros, porque podemos de alguna manera
creer esta idea de un sacerdocio y somos pueblo santo y pueblo sacerdotal que está totalmente distorsionado a la realidad que quiso presentar el autor. Cuando Pedro escribe y dice, ustedes son nación santa, real sacerdocio, y hablando de toda la nación, de todo el pueblo, le está citando lo que dijo Moisés en el capítulo 19 del libro de Éxodo. ¿Y qué es lo que esto se está refiriendo? ¿Qué es lo que quiere decir? Está diciendo que como nación somos una nación sacerdotal frente a las demás naciones. Y eso es lo que va a ocurrir en el milenio. Una nación sacerdotal frente a las demás naciones. Porque Elohim hasta el final de los tiempos será el Elohim de Israel. Y yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Y estarán las demás naciones. Como dice el libro de Números, Israel no será contada entre las naciones. Él será el vínculo, Israel es el vínculo para que las demás naciones se acerquen al Eterno. Hace la función de un mediador, hace la función de un sacerdote, de unir a estas naciones con el Eterno, de llevarlos a un contacto con el Eterno. Esa es la función sacerdotal que Israel tiene como una especie de atributo en cuanto a sus funciones, mas no por una orden sacerdotal, no como orden que ministra, sino más bien como función se le llama somos sacerdotes. Y son cosas que debemos tener claras porque se confunde el pueblo. Cuando habla de somos reyes y sacerdotes, nos hizo reyes y sacerdotes, dice el libro de Apocalipsis, no está hablando de reyes como tal, sino como gobernantes, y un pueblo sacerdotal. Obviamente Israel se levanta con el pueblo, con los sacerdotes de la línea de Leví, y son los que ministrarán dentro del pueblo. Son cosas que tenemos que tener muy claras antes de ingresar. Y cualquiera que de alguna manera pretenda usurpar este título, vemos que en la historia de la Escritura no le fue muy bien a aquellos que se rebelaron contra Aarón. Porque el capítulo que sigue, el capítulo 17, el cual venimos narrando, del 16 de la rebelión de Coré, el Eterno manda a que se tomen 12 varas, una con los nombres de cada tribu y el nombre de cada príncipe de la tribu de Israel. Y resulta que ponen esas varas en el santuario y al siguiente día la única vara que fue aceptada, la cual reverdeció, la cual muestra que el Eterno aceptó, fue la vara que tenía el nombre inscrito a Aarón de la tribu de Leví. No había más. Ninguna otra persona que no pertenezca a este linaje, a esta casa, puede fungir de sacerdote. Y son cosas que debemos tenerlo con mucho cuidado y con mucho respeto y recelo, porque las cosas que ministran los sacerdotes son cosas santas, son cosas kadosh, apartadas para ellos. Alguien que quiera tomar de eso se le llamaría usurpación, y siempre está la frase que acompaña, que ningún extraño se acerque a estas cosas para que no muera. Y vemos como muchos que se acercaron a estas cosas del Eterno, como reyes que se contagiaron con lepra, o otros murieron. ¿Por qué? Porque no supieron respetar este tiempo, estas actividades y estas consagraciones que el Eterno había designado solamente para los hijos de Aarón. Así que vamos a introducirnos al capítulo número 18 del libro de Números. Ya teniendo clara esta parte y este contexto que prevé a este capítulo, podemos ingresar. Después de esto, que ocurre que la vara de Aarón reverdece y él es nombrado delante del pueblo, los ojos del pueblo, como el único sacerdote, él y su casa, en el capítulo 18 dice lo siguiente: Yahweh dijo a Aarón. Es importante ver que aquí le habla a Aarón, no como las otras veces que le habla directamente a Moisés o dice a Moisés y Aarón. Aquí solo dice Yahweh habló y le dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevará el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevarán el pecado de vuestro sacerdocio. Esta parte lo agregué para que lo entendamos. Serán culpables o responsables. Eso es lo que significa llevar el pecado del santuario o llevar el pecado del sacerdocio. Serán responsables o llevarán las culpas de la transgresión que se cometan por el santuario o su sacerdocio. Por ejemplo, recordemos algo, en el tiempo de Yom Kippur, en el día de Kippur, de expiación, cuando se presenta la sangre del becerro, recuerden que es Aarón orando sobre el becerro por él y por su casa, por los pecados de él y por los pecados de su casa. También vemos que la sangre del macho cabrío que se introduce dentro del santuario hasta el lugar santísimo,
hasta el área donde estaba el trono del Eterno, el arca del pacto, esa sangre no es para perdonar los pecados del pueblo, no está buscando hacer expiación de los pecados del pueblo. Levítico capítulo 16, donde explica todo el servicio de Yom Kippur, el cual hace unas semanas, como unos meses, un par de meses lo estudiamos, nos deja claro que esta sangre del macho cabrío que ingresa y es rociada sobre el arca del pacto, no es para perdonar los pecados del pueblo, es para santificar el santuario de los pecados del pueblo, para purificar el santuario, para purificar el altar, para purificar el territorio el cual el Eterno ha consagrado de los pecados del pueblo. Por ejemplo, pecados que puedan ser tal vez porque alguien no se dio cuenta y entró impuro al templo. Diferente es cuando alguien entra impuro conscientemente, pues hay un juicio sobre eso y el Eterno dice será cortado de su pueblo. Su vida se acortará o lo dejará sin descendencia. Es tan grave eso que alguien que peca deliberadamente. Por eso explica el autor de Hebreos que dice que aquel que peca deliberadamente ya no hay más sacrificios por las transgresiones, no existe más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. Dice, si por la ley de Moshe, por el testimonio de 2 o 3 testigos, la gente muere irremisiblemente, ¿cuánto más mayor castigo crees que merece aquel que pisotea la sangre del Mashiach? Entonces, vemos aquí que no existe en la Escritura una expiación de pecados intencionales o de pecados voluntarios o de pecados que se realizan con alevosía. No va a encontrar eso usted en la Escritura nunca. Alguien que hace conscientemente algo, alguien que dice voy a pecar hoy, me arrepiento mañana, no existe perdón de pecados para ellos. Ya no queda más sacrificios por los pecados. Entonces, y habla de los pecados de muerte. Una persona de esas, o sea, Yohanan también lo dice, Juan en su carta, en primera de Juan, el capítulo 5, dice él, yo les pido que no oren por aquellos que tienen pecados de muerte, o sea, ya no insistas por eso, no les pidas porque no hay más sacrificios por los pecados. El único corbán que podía acercarnos al Eterno por sacrificios de Peshaín, como lo explicó la semana pasada Cristian, sacrificios, pecados que no tienen Peshaín, que no tienen perdón en cuanto a la Torá de Moshe, pues es el sacrificio del Mashiach, el único. Y eso es porque los niveles del sacrificio y las circunstancias lo apoyaban esas leyes realmente por lo que ocurrió. Pero nos damos cuenta que no existe otro sacrificio en el templo que pueda hacer eso, ni un solo sacrificio. Pablo, cuando predicaba a los Gálatas, les decía, todo por lo que la ley de Moisés no pueden ser justificados, en Mashiach ustedes serán justificados. O sea, hablaba de la idolatría que el pueblo había cometido y podían volver a ser parte del pueblo, sus descendientes. Pero en este caso no. Entonces, vemos una parte importante. La sangre era para purificar el santuario del pecado del pueblo que cometía, o las transgresiones que el pueblo cometía frente al santuario, las injusticias del pueblo, pero que ofendían el santuario. Imaginémonos por un momento esto. El Palacio de Justicia de cualquier nación. Se supone que es un lugar, un espacio en el cual debe emitirse justicia y debe haber orden y debe haber juicios justos. Pero ¿qué pasa si los que están allí, o el pueblo, o bien los funcionarios de estas estructuras, cometen transgresión? O sea, violentan la ley de su constitución de su pueblo y falsean la ley. ¿Qué se hace en esos casos? Ese lugar, en vez de ser el Palacio de Justicia, incluso por el pueblo puede ser llamado por burla, porque ya conocen su proceder, dicen el Palacio de Justicia. Queda de alguna manera profanado en cuanto a su título o a su nombre. Si alguien les dice el Palacio de Justicia, dirán, eso es el Palacio de Injusticia, porque no hay justicia allí. Se ha visto cómo violentan la Constitución constantemente. Entonces, por causa del pueblo y por causa de sus ministros que están a cargo, ese lugar fue profanado en cuanto a su nombre. Lo mismo ocurría con el templo. Lo mismo ocurre con el templo. Sus ministros son los sacerdotes y por eso dice, ellos llevarán el pecado de su sacerdocio, serán responsables. Y ellos serán responsables también de expiar el pecado del pueblo que contamina ese lugar. Porque cuando el pueblo peca, contamina también o profana de alguna manera el lugar al cual el Eterno los ha llamado. El lugar que el Eterno los ha llamado para reunirse, los ha congregado. Entonces,
Esa es la razón por la cual en Yom Kippur el macho cabrío que perdonaba el pecado del pueblo no era el que se mataba y cuya sangre entraba al santuario, sino era el que se enviaba vivo. Y eso dice, repito, el Levítico capítulo 16, dice que el macho que se envía vivo al desierto, ese es el que cargará con los pecados de Israel para perdonar el pecado de Israel. No era la sangre del que se derramaba dentro del santuario, sino el macho vivo. Yeshua toma el papel o el rol de estos dos machos cabríos. Cuando muere, el que derrama su sangre por el Eterno. Y cuando resucita es el que se presenta vivo delante del Eterno, porque así está escrito en el libro de Levítico. Este se presentará vivo a Azazel, el que es enviado al desierto se presentará vivo delante del Eterno. Y es el que llevará y cargará con las culpas de su pueblo. Entonces, por esa razón es que les carga sobre el hombro de Aarón y su familia la responsabilidad del santuario, de purificar el santuario y la responsabilidad de su sacerdocio, cualquier pecado concerniente a su sacerdocio o la corrupción que podía haber allí, ¿no? El Eterno obviamente les pedirá cuentas por eso. Continuamos, el verso 2 dice, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti. Ahora está hablando de Leví, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Tú y tus hijos contigo servirán delante del tabernáculo del testimonio y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos y ustedes. Constantemente en la escritura se repite esa frase, para que no mueran. Nosotros vamos a ver que el Eterno distribuye órdenes para la tribu de Leví en cuanto a lo que ellos tenían que ejercer dentro del santuario. La tribu de Leví estaba compuesta por 3 hijos de Leví, la familia de Gersón, la familia de Coat y la familia de Merari. La familia de Coat, ya lo mencionamos, era el encargado de transportar los inmuebles que estaban dentro del santuario. Pero también dentro de la familia de Coat estaba la casa de Aarón, que eran los sacerdotes. Los demás hijos de Coat podían transportar estas cosas del santuario, pero no podían hacerlo literalmente ellos tomarlo y llevarlo. Tenían que cubrirlo primero los hijos de Aarón, cubrirlo con pieles, con las telas, con el velo, cubrir estas cosas, y una vez que estuvieran completamente cubiertas, podían venir los hijos de Coat y tocar y transportarlo. No podían tocar directamente el arca porque morirían, o cualquier utensilio que haya sido consagrado, la mesa de los panes, la menorá, el altar de bronce, siquiera no podían hacer eso. Ni siquiera el abacro, que era para los sacerdotes, no se permitía. Entonces, esta era la razón por la que se les dice, cubrirán todo esto en primer lugar y luego podrá venir los hijos de Coat y transportarlo. Los hijos de Gersón, ellos estaban encargados de las cortinas, de los velos, de las cuerdas, de todo lo que era telas dentro del santuario, dentro del tabernáculo, de transportarlo. Los hijos de Merari eran los que se encargaban de las tablas, de las varillas, de las estacas, de todo lo que tenía que ver con la madera dentro del santuario. Y todo esto era una organización en la cual ellos podían servir de esta manera en el altar, en el tabernáculo. Años después, con la llegada del templo, David, quien organiza todo esta empresa de levantar el templo, de dar incluso el diseño del templo, él también hace una organización, ya viendo que estos hijos de Leví, que ya no podrían ocuparse en acciones de transportar el tabernáculo, les asigna lugares, les asigna puestos, les asigna servicios, como porteros, les asigna como harían la limpieza del tabernáculo, cantores, músicos, en todo esto ellos se ocuparían. Entonces, todo esto era la organización que el templo tenía, la organización que los hijos podían presentar ellos delante del Eterno una vez que ya no existía el tabernáculo, porque si nos damos cuenta, una vez que ya el tabernáculo está fijo, el santuario del Eterno está fijo, ya no tendrían ellos funciones que hacer. Pues es David, y según la tradición dicen que Samuel también estuvo ayudándole, pero de acuerdo a la escritura parece que no fuese así, pero David sí es el que organizó al pueblo, a los levitas, y también los distribuyó, así como a los sacerdotes en 24 órdenes, a los levitas también los distribuyó en 24 órdenes para poder hacer su servicio. Verso 4.
Y se juntarán pues contigo y tendrán a cargo el tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a ustedes. Nadie podía acercarse que no fuera de la tribu de Leví a las cosas que los sacerdotes manejaban. Todo lo que era del encargado para Merarí y para Gersón estaba a cargo de Itamar, el sacerdote Itamar. Y todo lo que tenía que distribuirse, manejar y organizarse, los hijos de Coat, estaba a cargo Eliezer. Pero vemos que la disposición de ellos en el orden del tabernáculo era acampar alrededor del tabernáculo. ¿Para qué? Para protegerlo, que ningún extraño, ningún israelita que no fuese de la tribu de Leví se acercara al santuario de una manera ilegal, o lo contaminara o muriera por violación de un espacio no permitido para ellos, ¿no? Entonces, todo esto es importante conocer para ir entendiendo las funciones que el Eterno le daba a esta tribu. El verso 5 dice, y tendrán el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Entonces, eso le está diciendo a los hijos de Aarón. Ellos tendrían que tener el cuidado del santuario y del altar. ¿Pero para qué? Para que ningún extraño se acerque, para que ningún extraño pueda entrar allí. ¿Y qué hacían ellos como guardias? Porque habían guardias. ¿Cuál era la función de guardias? Proteger al mismo pueblo. Porque dice, para que no venga la ira sobre los hijos de Israel. Y la ira que está mencionando aquí es un evento referente a lo que había ocurrido en los capítulos anteriores. La muerte de Coré, ¿se acuerdan que hablamos de eso? La muerte de Coré, la muerte de los hijos de estos príncipes, los 250 príncipes que llevaron el incensario y murieron incinerados, murieron quemados. Y de hecho, estos incensarios que ellos presentaron habían sido consagrados al Eterno, por lo que no podían desecharlos. Entonces, ¿cuál fue la orden del Eterno a Eliezer? Le dijo, funde estos incensarios, porque son cosas que ya se consagró al Eterno, no se puede quitar. Aunque estos hombres hayan muerto, pues vuelve este bronce de una manera de planchas de bronce y lo pondrás en el altar de bronce que está fuera del tabernáculo, fuera del santuario, en la tienda, en el espacio del atrio del tabernáculo. Y este altar de bronce estaba cubierto de este incensario. ¿Para qué? O sea, de estas planchas, de este metal de bronce de incensario de estos hombres, para que sirva de un recordatorio, para que sirviera de un recordatorio, porque el pueblo sí podía ingresar dentro de, los varones podían ingresar dentro de las tiendas, pero no podían acercarse más allá, dentro del perímetro que cubría las estacas, el área del patio del tabernáculo, pero no podían entrar más allá, ni al santuario, ni al lugar donde se sacrificaban los animales, ni al altar de bronce, pero podían verlo. Y era para que sirva de ejemplo de que ellos no se atrevieran a levantarse en contra de lo que el Eterno ha dispuesto y a tomar sobre sus manos, sobre sí mismos, por mucho deseo que tengan, un rol que no se les ha llamado a hacer, un rol que no se les ha instituido a ellos, porque eso se llama usurpación y eso es un delito, y fueron castigados con la muerte. Entonces vamos avanzando. El versículo 6, el capítulo 18, dice lo siguiente. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, está hablando de los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a ustedes en don de Yahweh, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. En don, el don es un regalo. Los levitas realmente fueron eso, o sea, fueron delante del Eterno, fueron un regalo para los sacerdotes. El Eterno dice, son míos los levitas, yo se los regalo a ustedes, a Aarón, se los regalo a ustedes y a su familia para que les sirvan en el ministerio. Es un don, es un regalo para el servicio del ministerio. ¿Por qué los levitas eran propiedad directa del Eterno, pese a que todo el pueblo es del Eterno, pero estos eran consagrados para el Eterno? ¿Por qué? ¿En qué se diferenciaban? Esto tiene su raíz en la tierra de Egipto. De hecho, cuando ocurre la plaga de los primogénitos, la última plaga, la que da libertad a los hijos de Israel, y vemos que el Eterno consagra para sí a los primogénitos. El Eterno consagra para sí a todos los primogénitos de los varones de los hijos de Israel, de los que abrieran matriz, no solamente a los hombres,
sino a las bestias, a todo lo que son el ganado, vacuno, ovejuno, los machos cabríos, todo lo que eran machos, obviamente, y habrían matriz, y aún de los asnos, de los asnitos, los burritos, también estos eran consagrados para el Eterno eh, como propiedad directa del Eterno. Esto ocurre porque el Eterno da una orden, da un decreto sobre toda la tierra de Egipto y que todo primogénito sea exterminado en toda la tierra de Egipto. Y esa es la orden que el Eterno da. Israel resulta que ellos estaban dentro del territorio de Egipto. Si alguien de Israel no hubiese colocado la sangre del cordero, hubiese muerto también. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Eterno hace una salvada legal, por decirlo de alguna manera, y compra o redime a los primogénitos. El cordero de Pesach realmente está redimiendo a los primogénitos. Y con esa redención, porque el cordero de Pesach o el sacrificio de Pesach es el detonador de la redención total del pueblo, porque ese sacrificio de Pesach lo que hace que ellos salgan. Ese es lo que ocurre con la plaga de los primogénitos, lo que da la libertad al pueblo. Ese es lo que detona la libertad con la redención de Israel completo, pero está redimiendo solamente a los primogénitos en ese momento. Porque si alguien no tenía primogénitos en su casa, pues no tenía razón de poner la sangre en sus dinteles, y si no lo hubiera puesto, no hubiese pasado absolutamente nada. Lo que sí tenía que hacer era juntarse con la familia de al lado, si es que no tenían mucha gente, y comer el cordero. Eso es otra cosa. Pero la sangre en el dindel era para redimir a los primogénitos. El Eterno compra a los primogénitos en ese momento del pueblo de Israel y son de él, son de su propiedad, y de ahí en adelante él da un decreto y una orden y dice: todos los primogénitos de aquí en adelante, porque yo los compré, yo los salvé de una sentencia, la cual no se pudo salvar ninguno de los del pueblo de Egipto, ni todos sus pertenencias y sus animales, yo los he comprado para mí, es un acto legal que él hizo en las huestes celestiales, así fue acordado, son para mí, dice él, y de aquí en adelante todos los primogénitos que nazcan serán para mí, es lo que dice el Eterno. Y se entendía por el contexto, aunque no hay textos que lo puedan decir a ciencia cierta, pero, o sea, directamente, pero sí se entiende que eran los primogénitos quienes iban a ministrar en el servicio del tabernáculo en su momento. Es a ellos a quien él les dice: yo los compro, yo los consagro, a los varones primogénitos de cada familia. Pero resulta que más adelante, antes de crear el Mishkan, antes de consagrar a Aarón como un sacerdote, Aarón solamente era príncipe también del pueblo y era líder y era parte fundamental de la redención. Moisés se levanta y sube al monte por orden del Eterno, y para el pueblo ocurre que pasan las semanas, llega a pasar los días, ya iba más de un mes y Moisés no regresaba. Y entonces empiezan a creer que Moisés no saben qué habrá pasado, tal vez se habrá muerto, nos habrá dejado. Y la multitud mezclada, la multitud mixta que se encontraba en medio del pueblo, los que habían salido de Egipto, aquellos que tenían una simiente diferente, los Ereb Rab, estos personajes empiezan a incitar al pueblo a volver a Egipto y a levantar dioses de oro, estatuas, y levantan el tan conocido becerro de oro, que era un símbolo de redención también para ellos. Y dicen: Israel, estos son tus dioses, y todo el pueblo empieza a caer en un desenfreno. Todo el pueblo por una manera general, llamarlo así, de todas las tribus. Obviamente no estaban todos. Manuel, Adelante, hermano. sería bueno explicarles a los hermanos quiénes son los Erev Rab. ¿A quiénes se les llama Erev Rab en Israel, hasta en el judaísmo? O sea, porque también los Erev Rab son conocidos como gente que no tienen nada del linaje de Abraham, ¿no? Entonces sería bueno explicarles un poquito a los hermanos. Claro, o sea, y básicamente es eso lo que nos mencionó el hermano Marcelo. Ereb Raps es lo que hasta el día de hoy el judaísmo lo considera como una simiente dañina, una simiente que no es la de Abraham. Y no solamente no es la de Abraham, hasta el día de hoy es nuestra percepción. ¿Por qué? Porque es una simiente mezclada. Es una simiente que no tiene parte dentro del cuerpo del Mesías o parte dentro del pueblo de Israel. Es una simiente que se filtró, que entró
porque obviamente sí hubieron personajes, personas de diferentes naciones, de todas las naciones que salieron de Egipto, las cuales se aceptaron y se asimilaron a las leyes del Elohim de Israel. Pero entre ellos también habían estos Ereb Rabbs. Esta palabra o esta frase es nombrada por el judaísmo para caracterizar a estos seres, estas personas que salieron y que levantaron, incitaron pecar al pueblo, no solamente en la ocasión del becerro de oro, sino en diferentes O sea, ocasiones. básicamente sí son, la palabra dice los seres de la tarde, ¿no? Como seres que aparecen tardíamente. O sea, existen ciertas tendencias para decir que ellos provienen de un linaje tardío, o sea, no original. De pronto, ni siquiera el de Abraham. Hay una línea que los identifica a estos como descendientes hasta de los Nefilim, pero sabemos que en el contexto antiguo, del tiempo del Mesías, de la Misná, del segundo siglo, ya se los conocía a ellos como los no israelitas o no descendencia de Abraham, que se unieron muchos al pueblo de Israel en la salida en el Éxodo y luego aceptaron el pacto, muchos de ellos, pero se dice que, cuenta la tradición, que eran ellos los que incitaron a hacer la idolatría del becerro, ¿no? Que básicamente el becerro no era más que un mediador entre el Eterno y los hombres, porque Moisés no estaba y ellos proclamaron el becerro, obligando a Aarón a hacer dicho acto de idolatría. Adelante, Manuel. Claro, y ese es cierto, ¿no? Y es esta parte que sí es importante comprender porque toda la historia de la escritura se trata de simientes, de linajes. Y estamos aquí por la promesa y el juramento que se le hizo a un hombre en base a un linaje. Y por la visión del Eterno, desde antes de la fundación del mundo, la creación de Adán es el propósito, como dice Malaquías 3, es crear un linaje para el Eterno. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta de algo, que estos seres Fraps sí eran una multitud, eran personas con genes mezclados que no provienen, o sea, cuando digo mezclados, que no provienen de la genética directa de Adán. O sea, ya más allá de su procedencia, sí estaría bueno para un estudio en otras ocasiones, ¿no? Pero es diferente, por ejemplo, a Ruth y a los hijos de Lot, a los moabitas, a los de Edom, que son de acuerdo a sus linajes, la línea de Adán, vienen de la línea de Adán. Estos son de líneas mezcladas, líneas diversas de linajes que no tienen que ver en toda su totalidad con Adán. Recuerden que el imperio de Egipto en aquel entonces era digamos, la capital mundial donde todas las naciones se juntaban. Las 70 naciones que se mencionan en el libro de Sefer Yazar estaban allí. Y de ellos salieron muchos al ver los milagros y al ver lo que ocurría, pues obviamente se juntaron con quien vieron que había poder, porque vieron menguar el poder de lo que aquel entonces era un imperio, ¿no? Pero no, de acuerdo a lo que se entiende, de acuerdo a lo que narra la tradición, en ellos no estaba el espíritu del Eterno, el cual estaba en Adán, el espíritu que los vuelve de alguna manera sensibles a la voz del Eterno, si se quiere entender, de alguna manera la palabra sería empáticos con otros o que no están buscando ni llevando la visión a cosas materiales, como vemos que la simiente de Caín siempre ha estado viendo, siempre está detrás de las cosas materiales y hay cierto grado de psicopatía en lo que ellos hacen. La simiente de Adán es diferente, es completamente distinta. ¿Ok? Entonces vamos avanzando en esta parte. Mencionábamos que ocurrió con el acto del becerro de oro y el Eterno envía a Moshe de regreso, él desciende con Josué y cuando ve a la multitud del pueblo que estaba en sus bailes, en sus cánticos y se levantaron a jugar, que esa palabra se traduce como un libertinaje, pues Moshe es frontal y es claro y le dice quién está con el Eterno y se pone detrás de él toda la tribu de Leví. Dice, pues bien, entonces saquen sus espadas y a todos los transgresores, pues a todos sus hermanos pasen de tienda en tienda y acábenlos a todos. Y ese acto de celo por el Eterno es lo que les da a ellos el sacerdocio, perdón, les da a ellos el servicio del tabernáculo días después.
¿A qué quiero llegar con todo esto? Que con el Eterno realmente en todas sus funciones, en todo, el Eterno no ha cambiado. Con el Eterno siempre está, si podemos decirlo así, la meritocracia, aquel que busca servir y honrar al Eterno. No se trata no solamente de linajes, porque vemos que el linaje de Aarón fue consagrado para servir en el tabernáculo, y él y toda su descendencia, pero de repente los hijos de Eli cometen tal transgresión y tal irreverencia entre su servicio, y se le dice a él, viene un profeta y le dice, toda tu casa será desechada del linaje, y le rogarás a quien el Eterno levante como un sacerdote, le rogarás porque te dé un parte en sus ministerios para que puedas comer un pedazo de pan. Lo desecha, porque él dice, yo honro a los que me honran y a los que me deshonran, pues los tengo de lejos. Esa es la visión del Eterno. No solo es por decir, yo tengo un llamado o el Eterno me habló y me dijo esto. Es posible, sí. Gloria al Eterno, porque te dio un camino, te dio algo, pero tenemos que seguir allí. Tenemos que ser fieles a lo que se nos encomendó, a lo que se nos dio, porque de otra manera, quien no es fiel a la revelación que nosotros estamos teniendo en este camino para este tiempo, como la última generación y sabemos lo que tenemos que hacer, o a la revelación personal que el Eterno le pueda dar a cada uno, pues el Eterno simplemente lo desecha porque no sirve, no sirve para sus propósitos. Y vemos exactamente aquí lo que ocurre. Los primogénitos son de alguna manera desplazados para que entren aquellos que tuvieron celo por el Eterno, porque por sus méritos, porque ese acto, cada vez que yo medito en esto, de coger tu espada y matar a otros israelitas en nombre del Eterno, debe ser muy duro. Debe ser muy duro lo que ellos hicieron, y el Eterno lo premió. El Eterno premia este servicio, este celo que se tiene por él, y es lo que vemos a lo largo de la Escritura. Lo mismo ocurre con Fines, el hijo de Eliezer, cuando él ve a este varón de la tribu de Shimeón, y a Cosbi, una mujer de la tribu de los madianitas, él sale y defiende lo que está ocurriendo, mata a estas personas, expía, y dice que el Eterno por ese acto le dio un pacto de una de sacerdocio perpetuo para siempre. Entonces vemos que estos actos de tener celo por el Eterno, de vivir por el Eterno, de estar entregados al Eterno, es lo que el Eterno paga. Pero un celo con conocimiento, un celo con sabiduría, porque existe por otro lado, y hasta en el cristianismo lo podemos ver, personas donde tienen supuestamente celos por el Eterno, y yo diría a veces son perversos en su vida personal, pero critican a los demás y se ponen a criticar la vida de otras personas y diciendo que por qué te maquillas a las mujeres, que por qué saliste hoy con pantalón, de que por qué te pones gorra para predicar, y quieren asumir que tienen celo pero sin conocimiento. Eso es lo contrario a servir al Eterno, a dar gloria al Eterno, porque crea confusión en aquellos que los ven como maestros. Por eso es necesario que, como el Eterno bien ha mencionado, y lo menciona también Pablo, que aquel que se levante como maestro no puede ser un neófito, porque confunde al pueblo, confunde realmente al pueblo, y eso lleva al pueblo al desenfreno o a la transgresión, o a vivir una vida falsa o de religión, una vida de hipocresía, porque no viven la realidad, porque les enseñan normas y mandamientos de hombres y no la Torá del Eterno. Entonces, pero a través de la justicia que podemos tener, a través de guardar la Torá, pese a todas las circunstancias, pese aunque se nos haga difícil, aunque sea algo contrario a lo que nosotros podríamos decir, si yo voy por este camino no la voy a sufrir, pues eso es lo que el Eterno recompensa, aquel que es fiel al llamado, aquel que es fiel a lo que se le dio, aquel que es fiel a la revelación que el Eterno nos ha dado a nosotros, a todos, como un pueblo en estos tiempos, al final de los tiempos. Entonces el Eterno paga todo eso, y también el Eterno desecha, porque eso son palabras de un profeta: yo honro a los que me honran, y a los que me deshonran los tendré de lejos, serán desechados. Entonces tengamos pendientes estas cosas siempre, en cualquier asunto que el Eterno nos haya encargado, porque es importante que mostremos fidelidad en lo que Él nos ha dado, y como Shaul dijo, como Pablo lo mencionó y lo dice en una de sus cartas, no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos, no digamos, bueno, yo estoy haciendo lo correcto una y otra vez, o trato de guardar la Torá y no veo que sirve de nada, o no veo, o sigo viendo oposición y más. Pues no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, dice él, y ese tiempo es la venida de Mashiach, que cada año está más cerca, está más cerca. Ok,
Vamos avanzando al verso 7, Números capítulo 18, el versículo 7 dice, mas tú y tus hijos, veamos que sigue hablando con Aarón, tú y tus hijos contigo guardarán vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y el velo dentro y ministraréis. Yo os he dado el don de servicio de vuestro sacerdocio y el extraño que se acercare morirá. Vuelve a mencionarlo. Nadie que no sea de este linaje puede acercarse a tomar o a usurpar estas labores, estos títulos como sacerdotes. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿no? Tengamos cuidado, porque estas cosas no son temas que ya pasaron, no son leyes antiguas que ya no tendrán lugar en la actualidad. Estas leyes están vigentes y esta palabra es eterna, es vigente, sigue en función. Entonces, nadie venga a decir yo soy un sacerdote si no está seguro de venir del linaje de Aarón, porque podríamos caer en el pecado que el judaísmo está cometiendo hoy en día, en el cual aquellos que sin genealogía se han levantado porque según ellos tienen tradición oral por parte de sus familias de que son del linaje de Aarón, a pesar de que desconocen sus líneas y sus mezclas genéticas, algo que fue desaprobado por el Sanedrín en la época de Esdras y de Nehemías, pero sin embargo el judaísmo actual lo toma sin importar y nombra sacerdotes, entre ellos algunos que no son realmente del linaje de Aarón, y lo sabemos porque las probabilidades y aún así las evidencias científicas de los exámenes del haplotipo modal Cohen que se encuentra en el cromosoma Y de estos hombres da resultado negativo, y en los que da positivo sabemos que hay un porcentaje menos del 50% que es un falso positivo. Entonces, todo esto, la suma de todo esto, sin genealogías, realmente una línea borrosa del linaje de ellos y de su descendencia, y creen que por apellidos pueden pasar a tomar de esto, pues realmente tendríamos que tener mucho cuidado. Yo diría que solamente por revelación, y que el Eterno te levante con una revelación y te diga, hijo de Aarón, o tú eres parte de esta familia, podría tener el valor para hacer o tomar en cuenta estos mandamientos para sí, y de alguna manera hasta si quiere llamarse sacerdote, ¿no? Solo por revelación, pero por otras maneras no hay vías. O sea, por otra forma física y terrenal no existe una vía en la cual se pueda designar sacerdote a tal o cual persona. No existe una vía que sea confiable o efectiva, no hay. Entonces les llama a los sacerdotes, a los hijos de Aarón, a que ellos estén a cargo de todo lo relacionado con el altar y con el velo de adentro. Ahí hay una imagen donde está el Sanedrín, que se encontraba en la época del primer siglo, y el Sanedrín se constituía de 71 miembros, ¿no? 71 miembros. Y haciendo una función o similar al patrón que se le dio a Moisés cuando estaban en el desierto, donde se les dijo, reúneme a 70 ancianos sabios escogidos, y con Moisés hacían el 71. O sea, esa era la misma concilio, el mismo asamblea que tenían en el primer siglo. Pero resulta que esta asamblea estaba constituida, y esto nos dice los libros de Josefo y la Mishnah nos enseña, que estaba constituida por 23 sacerdotes, por 23 levitas, por 23 israelitas, y por dos personajes, que uno podía ser el sumo sacerdote y el otro era así el príncipe de, del, del, del Sanedrín, de la asamblea, el príncipe de la asamblea, ¿no? Vemos que, por ejemplo, ellos podían hacer cualquier resolución a través de votos, de votación. Por eso siempre los jueces se formaban de manera impar. Habían jurados de 3, habían lugares en los cuales habían 23, otros 7 y 71, el más grande de todos ellos. Y los 23 levitas regulaban asuntos o tenían palabra en asuntos que tienen que ver con el santuario, que tienen que ver con el altar, que tienen que ver con todo lo que concernía a las cosas sagradas. Los levitas, pues ellos opinaban y tomaban parte y palabra, y su decisión se contaba en todos los asuntos que tenían que ver con los servicios levíticos dentro del templo. Y los israelitas con todo lo que tenga que ver con el servicio de Israel para el Eterno, por ejemplo, diezmos, primicias, la organización de estos. O sea, todo esto, ellos eran personajes que se juntaban y formaban una
una asamblea, yo diría bien nutrida para poder regular los asuntos del Eterno, los asuntos del Eterno. Gamaliel, aquel que fue el maestro de Pablo, él era un varón que se puede considerar el Nasí o el príncipe de este Sanedrín. De hecho, recuerden que a él da la palabra en el libro de Hechos y él les dice la resolución que él da, después de hacer un recuento histórico de los falsos Mashiach, él dice, pues déjenlos tranquilos, porque si el asunto que ellos están vociferando y predicando es del Eterno, pues nadie podrá derribarlo. Y si es algo de hombres, este movimiento que ellos han levantado en estos días, porque no estaban transgrediendo la Torá, ¿no? En todo lo que decían no habían transgredido la Torá, le dice, pues, y si es de hombres, pues se caerá como todos los demás, ¿no? ¿Y por qué él da la palabra? Porque él era el presidente y todos hacen caso o toman la resolución que él dio. ¿Por qué? Porque él era el presidente. Por eso vemos que de allí en adelante no los vuelven a molestar, porque esa era la orden en Jerusalén. La única vez que vuelve a haber una revolución en Jerusalén es de los fariseos que se encontraban en tierras exteriores, no recuerdo ahorita, creo que era Cilicia, no recuerdo, pero que se encontraban en tierras o extranjeros que lo encontraron a Pablo en Jerusalén y le dijeron, nosotros lo hemos visto allá afuera, allá, que él estaba enseñando algo en contra de la Torá. Y por eso es que se arma un concilio y se arma un juicio para Pablo, porque ya dentro de Jerusalén se había establecido de que dejen tranquilo a estos hombres porque no estaban haciendo nada contrario a la Torá. Y cuando los mandan a azotar es porque habían desobedecido a una halajá, a un reglamento, a una orden, un decreto del Sanedrín de que no hablaran en nombre de Yeshua, porque los acusaba principalmente a los sacerdotes, eran los sacerdotes eran los principales acusados de darle muerte al justo. No eran los fariseos, como dice la canción, esa salsa, eran realmente los saduceos. Eran los saduceos los que habían promovido la muerte en el madero del Mesías. Verso 8 del capítulo 18 dice, dijo más Yahweh a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas, todas las cosas consagradas, el cuidado de sus ofrendas y todas las cosas consagradas. Cosas consagradas de todo lo que se puede presentar al Eterno. Si usted dice, yo tengo tal tierra y quiere dársela al Eterno, en esa época pasaba a ser parte de los bienes de los sacerdotes, porque era para ellos. Y tiene toda lógica, o sea, tiene toda lógica. ¿Por qué? Porque el Eterno, ¿qué puede necesitar de nosotros? ¿No? O sea, el Eterno no hay, él dice, los sacrificios de todos los animales no me bastan. O sea, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque ¿qué tienes que darme? Y es lógico. Con el Eterno no, ¿qué podemos darle a él que él necesite? No necesita nada. Sino que él, miren la sabiduría del Eterno, y aquí viene la organización que él tiene para el mantenimiento de los sacerdotes. Él les dice, todo lo que el pueblo me consagre y quiera darme, pues va a ser de ustedes. Va a ser de ustedes para su sustento, porque ustedes no tendrán tierra. Por lo tanto, yo seré su heredad y todo lo que se consagra al Eterno pasa a ser de los sacerdotes, porque lo que el hombre puede consagrar para el Eterno son cosas materiales. ¿Y quién puede necesitar lo material si no es el hombre que subsiste de la materia y de su necesidad? Porque vivimos en un mundo o en una dimensión material. Entonces es el hombre quien se hace cargo de esto y eran los sacerdotes que se les dio esto como pago por el servicio que ellos hacían, porque ellos no podían estar afuera en su parcela de tierra. Tenían ejidos donde tenían sus animales, obviamente, y tenían pequeños cultivos, pero no tenían tierra, como decir, esta es mi propiedad de tierra, y no tenían esto, a diferencia de las demás tribus que podían ser una tribu fuerte como lo eran las demás, que tenían una localidad. Estos estaban dispersos, y se pagaba a estos levitas y a estos sacerdotes por medio de los impuestos que daba la tierra. Todo lo que se consagraba al Eterno. Continuamos, dice el verso 8, de los hijos de Israel, todo lo que se consagre, te he dado por razón de la unción, porque ellos tenían la consagración. Nadie más puede tomar esto si no eran los que se les ha dado esta unción, que solamente fueron los hijos de Aarón. Y a tus hijos por estatuto perpetuo, por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego, toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, toda expiación por pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar serán cosas muy santas para ti y para tus hijos. O sea, la carne de estos animales era para el sustento, para la alimentación
del pueblo, las carnes, las pieles, todo esto era para sustentación, perdón, de los sacerdotes, todo lo que el pueblo ofrecía. Verso 10. En el santuario la comerás. No podían comer esto fuera, sacarlo del santuario. En el santuario lo comerás. Y no solamente eran ellos, sino realmente habían comedores en los cuales podían comer de ellos su familia. Todo lo que era la familia sacerdotal, familia directa, ¿no? Y los únicos que dejaban de comer eran sus hijas, las mujercitas, si alguna vez se casaban con un hombre que no fuese sacerdote. Cuando se casaran con un hombre que no fuese sacerdote, perdían el derecho porque ya no vivían en la casa de su padre. Dice el verso 11, esto también será tuyo, las ofrendas elevadas de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo para estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Había que purificarse y estar en un estado ritual puro para poder comer. Del aceite, del mosto, del trigo, de todo lo más escogido de las primicias de ellos que presentan a Yahweh para ti, las he dado. Las primicias de los frutos, del aceite, del trigo, todo esto que se presentaba al Eterno, pues era comida de los sacerdotes, las primicias. Verso 13. Las primicias de todas las cosas de la tierra, de ellos, las cuales trayeren a Yahweh, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerás de ellas. O sea, toda persona limpia, purificada, podía comer de ella. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Cualquier cosa, y eso incluía animales o tierras, que dice Levítico 26 y 27, cómo se consagraban las tierras. Si alguien vendía su parcela de tierra en el jubileo, era regresada a esta tierra al propietario original, pero si alguien la consagraba al Eterno, esta tierra, pues ya no regresaba en el jubileo. Llegaba el jubileo y se entregaba a los sacerdotes de turno. Verso 15. Todo el que abre matriz de toda carne que ofrecieren a Yahweh, así como hombre como de animal, será tuyo, pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal e inmundo. Miren, aquí está hablando de lo que veníamos conversando hace un momento, del decreto que el Eterno estableció para que de ahí en adelante todos los primogénitos puedan, son comprados por el Eterno, son parte de él. Entonces, ¿qué entendemos ahora? El Eterno no puede dejar su decreto a un lado y decir, bueno, ya desecho ahora los primogénitos y voy a tomar a los israelitas, a los levitas y dejar a los primogénitos así nomás, no se puede. Entonces, el decreto permanece y todo primogénito sigue siendo hasta el día de hoy del Eterno, todo primogénito. Pero ahora, al consagrar a los levitas, pues los primogénitos están ocupando el lugar de ellos. Los levitas ocupan el lugar de los primogénitos. Esto lo sabemos porque en el libro de Números, en el capítulo 2, cuando se hace el censo de los primogénitos, vemos que son 22.207, algo así, de la cantidad de primogénitos de Israel, y de los levitas, todos los levitas eran 22.000, y se paga 5 ciclos por cada uno de ellos, de los sobrantes. Y ahí estaba la redención, ahí estaba el cambio. Por eso es que hasta el día de hoy todo primogénito varón que abre matriz, de acuerdo a la Torá, si estuviese presente el templo, tendría que presentarlo y pagar los 5 ciclos adecuados al sacerdote para redimir este varón primogénito. Esa es la razón. Pero los primogénitos hasta el día de hoy siguen siendo del Eterno, pero no pueden oficiar porque ya están los levitas. Entonces tienen que ser comprados, tienen que ser redimidos para poder, digamos, cumplir con el mandamiento que el Eterno ha establecido, ¿no? Bien, vamos a continuar. Verso 16. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tus estimaciones, por el precio de 5 ciclos, de un mes. Por eso es que después del mes de nacido era que se presentaba, de acuerdo a la Torá de Moshe, se presentaba a los varones y a los primogénitos de los animales también, conforme al ciclo del santuario, que es de 20 guerras. Mas el primogénito de la vaca, el primogénito de la oveja y el primogénito de la cabra no redimirás, santificados son. La sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida en olor grato a Yahweh. Esos no se podían redimir. Si un animalito era primogénito, pues no quedaba otra opción que presentarlos al templo. Nadie podía decir, voy a pagar por ellos para comérmelo yo. No se puede, no se puede.
Y la carne de ellos será tuya, perdón, como el pecho de la ofrenda mecida y como la espaldilla derecha será tuya. Dice el verso 19, todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Yahweh, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas. Contigo, estatuto perpetuo. Estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Yahweh para ti y para tu descendencia contigo. ¿Por qué le dice pacto de sal? Porque también recuerden que en el altar, en la rampa del altar había siempre a un costado estaba un saquillo, digamos así, de sal, o había un recipiente de sal, donde todos los sacrificios que se presenten en el altar tenían que ser untados con la sal antes de ser echadas al fuego. Y el resto de la carne se podía comer y era para los sacerdotes. Verso 20, y Yahweh dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte, yo soy tu parte, tu heredad en medio de tus hijos de Israel, en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad y por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y ahí recordamos el estudio que hace tiempo también hicimos de los diezmos y cómo eran estas leyes de los diezmos, que en todas las regiones, en los años primero y los años, todas las regiones, sí, el año primero, el año segundo, eran recogidos y eran dados a los levitas que se encontraban en las diferentes ciudades. Ellos lo recaudaban y ese era alimento para ellos por su servicio como guardias, como oficiales, como maestros, y muchos de los sacerdotes que también estaban en ciertas regiones servían como médicos también y oficiaban allí. Entonces, este era el alimento, así como el pueblo en la época en la época del trigo, digamos, en la época de las uvas, que esto salía por épocas en el año en Israel, el pueblo tenía su fruta, los levitas no se quedaban sin su parte, ellos también tenían el 10% de esto. Y ahora los levitas tenían que tomar el 10% de lo que se les había entregado para llevarlo al templo y entregarlo a los sacerdotes, y del templo era presentado o era distribuido a los sacerdotes. Y aquí, permítanme un ratito, tenemos un micrófono, un ratito. Ya, ahí estamos, ok. Bien, verso 21 dice, y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por sus ministerios, por cuanto ellos sirvieron en el ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Dice el verso 22, y no se acercarán más los hijos de Israel, haciendo referencia a esta ocasión, que los israelitas príncipes se presentaron para llevar incienso. No se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo para vuestras descendencias, para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Yahweh en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y realmente es justo, o sea, no solo es justo, sino que es equitativo, y y así como les mencionaba, todas las demás tribus tenían de alguna manera poder disfrutar del fruto de su tierra, los levitas también disfrutaban de esas cosechas de ese año porque se recogían los diezmos. Cuando el pueblo violentaba el pagar estos impuestos, era que los levitas se dedicaban a otra cosa, porque como no veían sustento, porque el pueblo no pagaba los impuestos, ellos no tenían sustento y se dedicaban a otra cosa, y así empezaba una cadena en la cual desde la cabeza, desde el rey, se desordenaba por no seguir el estatuto del Eterno, y había un desvío completo del pueblo en cuanto a la Torá y en cuanto al servicio del Eterno. Verso 25, ya vamos terminando, y dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo, y aquí le habla a Moisés, ¿no? Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomes de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos, porque aquí le habla a Moisés para que le diga a los israelitas, porque Moisés era el gobernante, Aarón era el príncipe, pero aquí le da a Moisés la orden para que le hable a los israelitas. Todos los mandamientos que tuvieron que ver con Aarón y con los levitas, se los dio a Aarón.
Los mandamientos ahora que tienen que ver o son dirigidos como audiencia al pueblo de Israel, se los da Moisés. Les dice, así hablarás a los levitas y les dirás todo cuanto tomes de los hijos de Israel el diezmo que os ha dado de ellos por vuestra heredad, ustedes presentarán de ellos de la ofrenda mecida a Yahweh el diezmo del diezmo, o sea, el 10%, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. O sea, lo mismo impuesto que se les cobraba a los otros, este es el impuesto que los levitas tenían que pagar. Aún los levitas no estaban exentos de cobrarle sus impuestos, porque esto era pagado para los sacerdotes. Así ofrecerán también ustedes ofrenda a Yahweh de todos los diezmos que recibirán de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda a Yahweh, al sacerdote Aarón. Terminamos aquí. En estos versos dice, de todos vuestros dones ofrecerán toda ofrenda a Yahweh, de todo lo mejor de ellos ofrecerán porción que ha de ser consagrada, y les darás, y cuando ofrecieres lo mejor de ellos será contada a los levitas como un producto de la era y como producto del lagar, en otras palabras, el impuesto que se cobraba a la tierra. Y lo comerán en cualquier lugar ustedes y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubieren ofrecido la mejor parte de él, y no comeréis y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis, no morirán. Esta frase de sentencia de muerte está repetida constantemente en las cosas sagradas, y es dirigida al pueblo y en ciertas ocasiones a los levitas por tomar algo que le corresponde a los sacerdotes, como era separar el diezmo del diezmo, ¿no? Cosas que ya lo habíamos visto, ya lo habíamos repasado. Esto es realmente, hermanos, lo que les traía hoy día, y era para que podamos nosotros entender cuál era el funcionamiento en el cual se mantenían los sacerdotes, que era de la comida y de los diezmos, de las ofrendas, de las primicias, de los sacrificios que eran presentados por el pueblo para pagar de alguna manera una subsanación de una transgresión o para pagar los impuestos. Era Aarón y su familia los que se alimentaban de ello, y los levitas alrededor de todas las tribus cuando cobraban el impuesto del diezmo, que era cobrado en especias de frutos de la tierra y no en dinero, porque el impuesto era básicamente eso, ¿no? En la tierra, el fruto de la tierra, para que puedan tener alimento, para que puedan tener sustento y alimento. Esa es la importancia de mantener una organización conforme a la Torá, porque se maneja conforme a equidad y conforme a justicia. Cuando una de estos eslabones se desvía o deja de lado los mandamientos del Eterno, todo empieza a desbaratarse y ocurre lo que pasaba en la época de Malaquías, donde se les dice al pueblo, traigan sus diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa, porque no había alimento, y si no había alimento no servían, no estaban sirviendo los sacerdotes porque tenían que buscar otra manera de subsistir. Entonces, esta es la forma en la que se presenta la sabiduría del Eterno, que no es diferente a las demás naciones, a las estructuras avanzadas que tienen las naciones hoy en día en cuanto a cobrar impuestos para pagar a los servidores públicos o a los que servían a la nación. Pues los sacerdotes hacían esa función de mediar entre el pueblo y el Eterno, y esa función que tenía un alto nivel de kedushá, y muchas veces ponían en riesgo su vida si no estaban bajo el orden de pureza necesario, y tenían que mantener la imagen del Eterno, de mantenerse en rectitud para no profanar el lugar ni profanar el nombre que es invocado sobre ellos. Y todo esto era designado por el Eterno. Hoy en día el templo no está vigente, perdón, el templo no está levantado, no está erigido, pero estos mandamientos están vigentes. Estos mandamientos de alguna manera se pusieron tal vez en pausa hasta que exista un lugar donde se puedan recoger los diezmos y donde levantar el sacrificio continuo y los sacrificios que el pueblo tiene que llevar delante del Eterno, las ofrendas y las primicias. Todo esto se va a volver a levantar. Es la razón de estudiar esto, porque cuando estamos estudiando las leyes y la constitución de nuestro pueblo, está pronto a instituirse el reino, y sabremos que todo esto que estamos viendo se va a volver a levantar y tendremos que cumplir con esto. Se tendrá que cumplir y tendremos que juzgar también con referente a esto. Y todas estas leyes también evocan un principio de vida o un principio, aún en el exilio, como hacía Shaul, que a través de ver estos mandamientos y de tener un conocimiento pleno de la Torá, él podía regular las cosas que en el exilio
a veces podían ser complicados o que la Torá no hablaba, con la sabiduría que el Eterno y la revelación le dio, pues podía regularlas conforme a la Torá, porque él conocía y veía qué situación podía aplicarse la Torá en tal o cual mandamiento para poder mantener un orden dentro de las congregaciones. Por eso no es digamos, histórico o una pérdida de tiempo estudiar estos mandamientos, porque si usted conoce estos mandamientos podría regular algún momento escenarios que son necesarios juzgar. Como dice Shaul, Pablo a los Corintios, dice que no hay un sabio o un entendido entre ustedes que no pueda juzgar estos asuntos. ¿No saben que ustedes han de juzgar a los ángeles? Si no son dignos de juzgar un asunto dentro de la congregación, ¿cómo se han de presentar a juzgar a estas entidades? Pues la sabiduría para el juicio es conocer la Torá, aprender la Torá, aún de estos mandamientos que hoy no los vemos prácticos, pero su esencia está vigente mientras el cielo y la tierra existan y mientras la promesa del reino esté en pie y el juramento que se le hizo a Abraham esté en pie por el sacrificio del pacto de las piezas y lo que el Eterno dijo que le daría la tierra desde el río Nilo hasta el Éufrates. Toda esta Torá y todo lo que acabamos de leer son mandamientos vigentes de nuestra Constitución que debemos conocer, que debemos aprender para vivir una vida justa y una vida recta.